Hola a todos y muy buenas noches y muy buenas tardes y muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Cés y Juan. En el programa de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas tan interesantes y tan impactantes. Podemos hablar del tema de Montauk Chronicles. Es un documental basado pues, en los hechos que ocurrieron en una base llamada de Montauk que se encuentra en Long Island. Y tenemos en exclusiva al director, que es Christopher Garetano, que es nuestro invitado especial de hoy, y al otro lado del micrófono tenemos a Marie Weber, que nos va a acompañar para traducir simultáneamente en directo esto. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estamos? Mucho gusto a la gente que nos está escuchando. Consideré muy importante esta entrevista al director porque yo vi el film y la gente tiene que conocer de este tipo de cosas. Good afternoon to everybody. We're going to start the interview with the director of the film, Montauk Chronicles, because I was seeing the movie and I know that this kind of things exist today. And I was talking with John because we want to make these revelations. Excellent. Excellent. And I'm looking forward to the discussion. Okay. Perfecto. Juan, ¿qué quieres preguntar ahora? Bueno, voy a explicar como introducción de qué va el tema para que aquellos oyentes que no conocen el tema pues puedan ya conocerlo de primera mano. El tema de Montauk podemos retroceder hacia la década de los 70, a principios de los 70 hasta mediados de los 80. Era una base que se encontraba en Long Island y ahí pues ocurría pues desde abducciones, crímenes, que son los sacrificios, desaparecía gente, también estaba muy relacionado el Paperclip Project y sabían ahí que estaban haciendo experimentos con la gente. Eso como introducción. Y en el documental que se ha sacado este año 2015, aunque salió en 2014, pero ha salido en 2015 para Blu-ray, en internet, etcétera, pues habla Stewart Sherlock, también hablan los supervivientes del tema y cuentan de primera mano lo que ocurrió. Pero no vamos a avanzar más, vamos a entrevistar. Primera pregunta para nuestro invitado, que Mauricio va a encargarse de traducir, es que nos diga realmente qué es Montauk Chronicles, que es el documental, y que nos hable realmente de la historia, realmente que él es el que lo sabe mejor. Adelante, gracias. Okay, Christopher. John asked that he wants to know for the people, you know, for the people that will see this report, what exactly is Montauk Chronicles and what is the investigation about? Sure. Well, Montauk Chronicles is my perspective of the alleged Montauk experiments that have been talked about for over now 30 years. It began in private circles, and what that is, they were literally four men who started telling a tale in very private circles that between 1971 and 1983, there were secret experiments that were being conducted deep beneath the Camp Hero Air Force Base in Montauk, New York. And within that program was everything from a brutal mind control experiment where they would kidnap children, murder them in many cases. But it would even branch off to time travel experiments and reverse engineering of alien technology and an extreme mind control experiment, and interdimensional and interstellar travel. And so Montauk Chronicles is what I felt needed to be done was a fresh perspective. Because up until that point where I began, I saw that many people were just reading what was in the books, and the books were written by the gentleman in my picture. So it did have a biased perspective. I wanted to clean the slate completely, begin from scratch, and go personally to these men. Okay, to translate because later on it's too much. Sure. We must go so pieces per pieces that I can translate. So okay. Because later on I forget the things. Okay, I'll condense it from now. Él dice que él comenzó a investigar los rumores que habían en grupos pequeños sobre el proyecto de Montauk en la base que hay en Long Island. Ahí se hacían experimentos de control mental, muy posible MK Ultra puede ser, y otros tipos de controles mentales que habían
secuestraban a la gente, asesinaban a niños allí, la gente desaparecía en misteriosas formas. No solamente hicieron este tipo de cosas, sino que también hicieron ingeniería reversa de tecnología extraterrestre, proyectos de viajar en el tiempo, y él comenzó a investigar todo esto para ver qué había de verdad y se ha dado cuenta que esto es real. Esto pasó más o menos hace 30 años, hasta el año 83. Exacto. Aunque más adelante va a decir de que esto se sigue haciendo porque son proyectos Black Ops, como se le dice, secretos por medio de ciertas divisiones militares que tiene esta gente, ¿no? Exacto. Y que esto se tiene que conocer y por eso hizo el film y para que la gente sepa que estas cosas son reales y que estos no son cuentos de hadas ni nada de esto. Claro. Si me he perdido algo, les pido disculpas a la audiencia porque es difícil agarrar todito, por eso le dije que hay que ir un poquito más corto para poder no pasarme de alto la traducción. Exacto, Mauricio. Él habla en ese documental sobre el proyecto de Monarch, el proyecto Monarch, el proyecto Monarca, a donde se ve, ¿no?, que a una persona la están torturando y le están haciendo lo que es el MK Ultra. También, en principio, se ve, según narran los supervivientes, que ahí sacrificaban a personas. Lo que no se sabe quiénes eran. Sabemos que habían desaparecido mucha gente que se encontraban en la calle, que no tenía ni sitio para dormir, y para que esto lo sepan los oyentes, es real los sacrificios y es real este proyecto, porque durante muchos años han tratado de decirnos de que esto era pues un rumor, era pues una leyenda urbana, pero no es real, y gracias a nuestro invitado se ha encargado de hacer un documental impresionante, y me quito el sombrero, que ha llegado hasta aquí a España. Es decir, esto ha llegado a los grandes países de Europa y la gente se ha dado cuenta de que esto es real y no es falso. Dile esto. I forgot something, me olvidé algo importante. Escribieron también un libro sobre esto, una de las personas que aparecen hablando, que trabajaron en el proyecto, que son dos viejitos, uno ya falleció también, pero más adelante van a seguir hablando sobre esto. Okay, Christopher, you can go ahead. Just to further what I was saying, let's see. Well, what I decided to do was to clean the slate and move forward and get my own perspective. The only way to do that was to visit the men who were telling this tale and who were accessible and go in their homes and not intrude in any way or bring a crew with me. And most of the time I went by myself. One other person, Eric Swanson, came with me. And get an honest perspective from these men who were telling at times a very tall tale, you know, in regard to the monsters and the aliens. And I wanted to look into their eyes and I wanted to see their perspective. So that's where it all began. I entered Alfred Bielik's home, Preston Nichols' home, and Stuart Swerdlow's home and tried to capture something and then show it to you. And that's how the whole thing began. Okay. Bueno, él estaba diciendo que él ya se decidió realmente a investigar esto y visitar personalmente a estas personas que hablaban sobre esto porque quería realmente saber si esto era verdad o era mentira o solamente era... Y la única forma de saber es mirarlos directamente a los ojos, estar con ellos, chequear toda esta información, ver los documentos, si han trabajado en estas áreas o no. Y él se ha dado cuenta de que todo esto es real, ¿no? Exacto. Y bueno, pues era la única forma y después decidió pues hacer un film sobre esto. Claro. ¿Alguna pregunta, Juan? Sí, que nos hable sobre, digamos, estos proyectos de Monarch y sobre los secuestros de menores, porque se decidieron en este proyecto que tendrían que secuestrar a menores. ¿Para qué y qué fin? ¿Para absorber las almas que tenían o para hacer rituales de sangre? Yeah. Okay, Christopher, he wants to know they was abducting or kidnapping small children too. Another question, he wants to know what exactly is the Monarch program, or there was another kind of programs working together.
and what they want to steal the soul from these people, what they want exactly to do with them. It seems that there is no one singular answer as to what was being done, and there was always a multitude of reasons and stories coming from these gentlemen. Yes, the Monarch programming was involved in this whole thing, and it was a derivative somewhat of the MK Ultra project as well, as so they say. A lot of the information becomes very convoluted because the two men who claimed that they were workers in the situation, that they were programmers, are working from collective or recovered memory, as they say. They said that they, on their way out of the program, that their memories were wiped by the proprietors of the entire experiment. So the one left who claims who has all of his memories is Stuart Swerdlow. However, his memories were obscured also by drugs, by trauma, and all sorts of things that he claimed that were happening. So what we have in the end is, I feel, they say it was a derivative of not only techniques that were being used by the Third Reich, because they said that this was being fueled by money from the scientists that were brought over by Operation Paperclip, but also all the derivatives of the MK Ultra project and everything else. And so the story becomes so convoluted, and it really, after this many years, my personal belief is that there was something that happened there, but I don't think it's exactly as it's been told. Bueno, él dice que hicieron muchos tipos de experimentos, no solamente una cosa o sea, solamente una cosa no, varias cosas muy malas, por cierto. Dicen que uno de ellos fue uno de los programadores de este programa, pero lo que pasa es que era un poco complicado de agarrar todas las piezas del rompecabezas, porque incluso a ellos también les han borrado ciertas memorias y parece que han jugado con la mente de estas personas que trabajaron también. No nos olvidemos que también les metían droga y los drogaban a estas personas. Entonces, para él ha sido difícil, pero ha logrado poner todo esto junto. Y dice que el dinero venía de la operación Paperclip, y muchos de estos científicos trabajaban en secreto. Ustedes saben lo que es la operación Paperclip. Para los que no saben, pues Juan puede explicar rápidamente, ¿no? Sí, Paperclip es la operación que da a conocerse como Overcast. Termina la Segunda Guerra Mundial y se reclutan a científicos nazis y rusos y son llevados a Estados Unidos, a donde de ahí se fundaría en 1953 lo que es el Mind Control, el MK Ultra. Ahí estaría el Dr. Green, que era Joseph Mengele, y más Ernest von Braun, que estaba en la NASA, y bueno, un par de científicos más que destacaron en sitios muy importantes. Comentando lo que estaban comentando acerca de que en Montauk Chronicles se hablaba de que está metido lo que es el tema de MK Ultra y todo esto, ahora nos podemos dar a entender de que los nazis, los científicos nazis, estuvieron implicados también en aquel proyecto, y era un proyecto, fíjate bien, si escuchamos las historias de las supervivientes del MK Ultra, cuentan cómo eran las torturas y son muy similares a las de Montauk. Entonces, Maurice, lo que le podemos preguntar al invitado, ¿estuvo, digamos, los científicos más importantes, porque ha mencionado Paperclip y podemos hablar de Mengele, también podemos hablar de Aquino, Michael Aquino, que estaba en de la secta satánica del templo de Set? También se hablaba de que estaba metido en lo de Monarch, pero él dice que no, ¿vale? Dice que es una cómoda. Entonces pregúntale realmente quiénes son los que estuvieron metidos, según los testigos, los que comentan, los que estuvieron ahí en lo de Montauk, si estaba metido Joseph Mengele, que era el Dr. Green, en verdad. Okay, Christopher, John asked if you know the name of the scientists, the people who was claimed to work in that area. They was saying to you that was a Nazi scientist over there, or names like Mengele or the other kinds? Yes, well, Stuart Swerdlow, just as many people in MK Ultra said that they were confronted by a man named Dr. Green, which many say was Mengele, who came over to the U.S., Stuart Swerdlow said that he was brought to a Dr. Green when he was a child. I believe if this is true, this was all part of the same situation, because they were monitoring him and watching him and even dealing with his parents, as he suggests.
So his experience is slightly different than Preston Nichols and Alfred Bielek. They didn't mention those names. The names that I heard from Bielek were more Jack Pruitt, who was one of the program directors of the entire Montauk project underneath. Also, Preston Nichols did say that, and Alfred Bielek did say that it was the carryover scientists from Paperclip that did initiate and initialize the programming underneath Montauk, because they had left Brookhaven Labs, which is not too far west from Camp Hero, and then moved the operation underneath Camp Hero. And he also said that both labs were connected by an underground train, so they would check in at Brookhaven Labs and then travel over from Brookhaven to Montauk. But the Dr. Green and Mengele stories are coming from Swerdlow as well. That's what he says happened. Again, nothing's on paper, so I can't say it happened. I can tell you what I believe, because there's so much, where there's smoke, there's fire. So something must have happened beneath that base. I just can't say it happened as everybody said, because everybody's memories are either obscured or perverted by drugs. You know, in Swerdlow's case, he was a child being injected with heavy amounts of hallucinogens. How could that be the exact way it happened to you? Thank you. Sí, él dice que sí hubieron también, cerca de allí había otra base que se conectaba por trenes subterráneos. Hemos hablado, y en el canal de Ceci Juan, sobre bases subterráneas y todo esto. Esto corrobora esa parte muy importante. Dice que sí tenían contacto en la otra base con estos científicos nazis, pero en Camp Hero, que es el Montauk Chronicles, que es el film, dice que Christopher, que el director, pues dice que él saca estas conclusiones juntando todo esto, estas historias que ha entrevistado a personas que incluso no han querido salir en el film, pero de los que salen en el film y cuentan, dice que es un poco, vuelvo y digo, complicado agarrar todo esto, porque estamos hablando que estos eran niños, algunos, en esa época, y les metían grandes dosis de droga y les hacían tantas locuras y tantas cosas que obviamente ha esto distorsionado ciertas cosas, no se pueden acordar todo perfectamente estas personas, ¿no? Exacto, podemos decir que la droga LSD, en el cual era la que se fabricaba por aquel entonces, era la que se implementó a los militares que fueron a Vietnam, y también antes de las guerras que hubieron, ya se hacía uso hacia los marines que habían en Estados Unidos. Ese tipo de drogas también afecta a esa pérdida de memoria. Y también es importante, ¿no? Porque hablamos de que muchas veces cuando se hablan de sacrificios, hablan de que aparecen pues reptilianos, o aparecen razas, vamos a decir así, como aliens, ¿no? Como animales con cabeza de dinosaurio, ¿no? Entonces, basándonos en lo que ha dicho el contactado Stewart Sirlord, dijo que ahí alguien le salvó la vida, un señor, que sí que me gustaría saber esa parte, porque eso todavía no se ha aclarado mucho, pero Stewart sí, pero habría que preguntar, ¿quién es aquel señor que salvó la vida a Stewart? He wants to know, Christopher, he wants to know who saved the life from, what was the name? ¿Cuál es el nombre? Stewart Sirlord. Stewart Sirlord, who saved the life, which person was that helped, if you know, I don't know, he asked. Well, in his case, he claims to have been a special case, because he said he went from being one of the boys who were quite expendable to being graduated to a point where he was helping to train younger boys that were being brought into the program. So I think he was spared a horrible fate, just as the fact of the transition from his job position. It went from one thing to another, so he claims. And that's how he survived the project, because they were using him. So in 1983, when Preston and Al and Duncan claimed they crashed the project, Stewart, I guess, was on wait to be brought in again and wasn't, because the project crashed. This was the explanation. I don't know if we're getting the full story out of this. That's why I try to stress that, and I try to get as much as I can out of these men and ask questions. Even regard to the time travel things, he had these very broad
biblical moments where he had traveled back in time to see very prominent figures in history, even mythical and biblical figures, and going to different planets, that at times I felt, yes, there was a brutal mind control experiment being conducted, and always asked the question of the possibility that, is it possible that these very broad, almost painterly visions were implanted as part of a way to obscure what really happened, to distract people? In case he ever went to tell the story, he would say, well, I saw monsters, and I visited the time of Christ, and no one would believe him. So, of course, you know, so there's always that possibility that these very broad things, these almost fictional things, were implanted to distract from this brutal mind control experiment and murder. Dice que, bueno, sí, este señor lo salvaron, parece, porque era usado para reclutar a los niños que secuestraban para hacer estos experimentos, y estuvo de parte de entrenamiento de un programa al otro, ahí mismo, en diferentes áreas. Y por eso, pues, ya el último, ya en 1983, parece que ya no pudieron o cortaron esa financiación de estos programas que habían allí. Entonces allí, pues, no lo mataron, gracias a Dios no lo mataron a este señor. Pero dice que era difícil, él es un poco complicado, o sea, de que hicieron estos experimentos y estas cosas, sí, Ronnie, te va a cortar. Sí, eso lo que, para que le digas a nuestro invitado Mauricio que eso, que una vez que termine, le damos nuevo link para que vuelva a entrar. Okay, Christopher, we're gonna give a new link. Okay. Okay, perfect. So I'll check on Facebook? Check on Facebook. Yes, okay. En Facebook, yes. A follow Mauricio. Okay. Ay, Mauricio, a follow cuando Sí. puedas. Comenzamos la segunda parte de esta entrevista en exclusiva al director del documental Montauk Chronicles. Y como estábamos comentando, se está revelando información importante por primera vez en España y en Europa. Está dando esta entrevista. Es, como digo, es un gran placer, como digo, continuar esta grandísima segunda parte, como no, con la ayuda de nuestro traductor Maurice Weber, que lo está haciendo fenomenal. Y bueno, para no quitar lo que es el protagonismo a nuestro invitado, vamos a continuar por donde estábamos. Estamos hablando referente a Stewart Sealord, que era uno de los supervivientes de Montauk Project, que se encontraba en Long Island, esta base. Esta base ahora actualmente está abandonada, como dicen en el documental, pero lo que ha pasado es que van a haber nuevas revelaciones al respecto de Montauk, porque ahora mismo se estaba comentando, ¿no?, pues que los nazis, y esto es una de las importantes revelaciones de esta entrevista, que los científicos nazis participaron también en esto y que tenían una base al lado. Voy a dar paso a nuestro traductor, Mauricio. Te quiero preguntar, para que se lo puedas transmitir, te voy a hacer una pregunta a ti para que se la pases a él, a nuestro invitado Christopher, realmente por qué estas élites, porque comentaba lo de los trenes, habían trenes subterráneos. Me recuerdo que Alexander Bachman hizo una entrevista a un ex coronel del Área 51, que según dicen que era del Área 51, y que comentaba realmente que había niños que se los llevaban hasta Japón con los trenes de alta velocidad. ¿Qué nos puede decir él al respecto, Christopher? ¿Cómo es posible que hayan cogido ese tipo de trenes? ¿Cómo los usan para que esos niños no sean detectados? Ok, primero que nada, ¿qué es ese sonido que hay allí? No sé, parece un sonido de un coche o algo, porque mío no es. Acá no hay, tengo cerrado todo. Pero bueno, un dato importante que se me olvidó decirles también. Justamente Christopher dijo que él no sabe también si le implantaban ciertas memorias para que estas personas no digan otras cosas, porque dice también que fueron en el regreso en el tiempo y vieron a figuras proféticas como profetas de la Biblia y personas antiguas en la antigüedad, y él dice que él no sabe si esto es producido por las drogas alucinógenas que le hicieron, o también, y a propósito, para que estas personas no se acuerden de todo, para que no sepan realmente sobre todos los crímenes que hicieron contra estos niños y estas personas
que estaban, muchas veces también eran gente que no tenían casa, eran homeless, y pues son gente que no los iban a extrañar a nadie, gente abandonada, lamentable, entonces agarraban y secuestraban a estas personas. I have a question because John talked, another investigator, I don't remember the name. ¿Cuál era el nombre, Juan? De Stewart Searlord. Stewart said that they took people down the earth in trains to Japan too. If they have so big connections on their base with another countries, if you know something, or the people was telling about this situation over there. Yes, well, Alfred Bielek, and he passed away in 2011, confirmed things that Stuart was saying as well, Stuart Swerdlow, that there was this network around the world, and that he was trying to explain the numbers of people that were killed, that it wasn't just in Montauk, that it was all over the United States and all over the world. And so this is starting to come out now. There are different people in Europe and different places saying that they were also part of programs that were happening. So it seems like the veil is so thick and the lies are even thicker that this is a great beginning to at least realize that there is one, that there is a veil. But there's also a lot of disinformation and a lot of lies. You know, I've noticed, I feel there are truthful people that say they were part of these programs, but there are also other people just trying to say they were part to get attention. That's at least confirmed by a couple of people I know personally that are lying. Not part of my film, but other people that have contacted me over the years. I know their lineage and I know why they're making it up. But outside of that, there are people telling the truth, I believe in my heart. And you must carefully listen to all of this information and then try and do as much personal research as possible, which needs to go beyond listening to someone else's research on YouTube or on the internet and literally conducting your own by going to library archives. Those are available on the internet, but staying off of someone else's source of research and conducting your own is so important before you go on and say, yes, this happened. And so that's what I was trying to begin with the first. I'm making 2 Montauk movies, possibly a third, depending on where the evidence goes and the research goes. But it was too much to put into one film. So what I'm saying is, yes, all of these suggestions are out there, but I can't personally confirm. I can confirm that they were talked about, but I won't confirm that they were true just yet because I need to do further research before I can do that. And it's important that we think like this, because we take it seriously. Dice que sí, se sabe que están estas estaciones y estos sistemas de trenes están por todo el mundo en secreto y desaparecen gente por todas partes y hacen experimentos hasta el día de hoy. También hay muchos gente que dice que, o sea, que no en el film de él, no aparece en el film de él, pero han querido hablar con él y se ha dado cuenta que hay mucha gente que ha mentido para tener un protagonismo, para ganar dinero, que hay que tener mucho cuidado con la gente porque hay mucha desinformación también. Exacto, y sabemos perfectamente de que Salvador Freixedo mencionó, según dices tú, Mauricio, que Langley, en Virginia, una de las antiguas oficinas del CIA, crea lo que son falsos investigadores e investigadoras para infiltrarse tanto en grupos de investigación y también en grupos de programas de radio. Y voy a decir algo importante. George Griggs, no sé si conocerás tú el caso de la viuda, que era Kay Griggs. Hay una entrevista que son más de 8 horas. Y hablaba de que ya hasta los grupos militares como la NATO en Estados Unidos, que es lo mismo que la OTAN aquí en Europa, sabían de esos trenes, sabían también de que eran llevados a bases militares. También una madre de una chica desaparecida lo dijo, que en México también realizan esas prácticas de sadomasoquismo y todo eso, ¿no? Pero también en parte está relacionado el tema de que
absorber esas almas bajo el efecto de esa droga LSD, del Mind Control y el Project Monarch. Sabemos que hay otros proyectos como MK Delta, MK Alpha, entre otras muchísimas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué la ufología está relacionado con los sacrificios de niños? Porque mucha gente le cuesta entender eso, y a ver cómo podríamos aclarar esto para la audiencia. La pregunta es, ¿por qué la gente relaciona la ufología con los sacrificios de niños? ¿Cuál sería el motivo? Algunos ya lo sabemos, pero otra gente, ahí está la pregunta, otra gente debe saberlo. Ok, antes de hacer esto aquí tengo que decir un poquito más de lo que estaba diciendo pues Christopher. Christopher también dice que en el film no podía poner toda la investigación porque habían otras personas que él tenía que realmente corroborar, ir, viajar, hablar directamente con estas personas, y era tanta información y tantas cosas tan horribles y también increíbles, y que tiene que hacerse un estudio sobre esto en las bibliotecas, documentarse, no es tan fácil hacer todo esto. Y bueno, con la pregunta, Juan, vuélvemela y repítemela otra vez porque se me estaba pasando. No pasa nada, voy a repetirlo. Mira, es esto. Comentábamos sobre que me dijiste tú una vez, Mauricio, el ruido viene del otro lado, que Freixedo había comentado en el año 82, 86, de que en Langley, en Virginia, a donde había una oficina de la CIA, se estaban creando falsos investigadores y falsas investigadoras. Y también para infiltrarse en grupos de investigación, en programas de radio, hacerse pasar por gente que son buenos y en verdad son el diablo. Y luego también pues que el caso este de George Griggs, ¿no? De que era un coronel importante de ahí de la NATO, trabajaba en todas las fuerzas especiales de todos los servicios de inteligencia, y le dejó a su mujer, que es la viuda actualmente, que es Kay Griggs, le dejó toda la información, y ella lo denuncia en un programa que dura más de 8 horas, donde habla de los sacrificios, los trenes estos de los que hemos mencionado. Entonces realmente ya no es una persona o dos, lo dicen hasta muchísimas más, ¿no? No olvidemos también que Alfred Webre, que es juez internacional, también denuncia los sacrificios de niños, fundador también dentro de la exopolítica por Física Physis. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar la ufología con el sacrificio de niños? Porque muchos hablan que viene del libro de Enoch, que de la Biblia se hablaba de ello. Entonces, pregúntale de qué viene esa correlación tan impresionante, ¿no? Okay, Christopher, it's a little difficult to put everything together because it's a lot of things. It's okay. But he asked, don't ask why the ufology have, in many cases, things together with sacrifice and to murder people in this kind of project. What have that to do, if you know information about that? Well, I suspect, okay, it could be a couple of different things. Number one, the whole alien, and it's not that I don't believe that of course I believe there are intelligent extraterrestrials out there and certainly have visited this planet and most likely may have even made us. But that's, okay, it's about perspective. So the first one, and this is a little complicated, it's not so black and white. It's about perspective. So in Preston Nichols' case, he's saying that, well, we as a human race will take animals from the jungle, will kill for food, will breed and kill. But if the aliens were to do it to us, they're evil. And if you think about it in that perspective, you know, we're doing the same thing against the will of whatever God's creatures, you know, have been here. We take them, we torture them, we kill them, we eat them, we experiment on them. And if they had a say in it, they wouldn't want that, but we do it anyway. So if it's being done to us, then all of a sudden it's an evil alien race. So that's one perspective. The other one could be, yes, there is an alien existence out there, of course, but maybe not so much as the humans that are conducting these mind control programs. They're just using the alien thing as a scapegoat and blaming it on the alien to try and keep the attention off of the human crimes that are happening. So those are the things that I've thought about all these years.
and the possibilities, again, cannot confirm this. There's so much information out there that I really think we need to focus on what credible witnesses are saying. So in my opinion, credible witnesses, you know, former astronauts, former presidents, doctors, you know, good people too, good regular people you know, but I that have some credibility in their life, that have a lot to lose if they're out in the public telling a story like this. So those are all credible witnesses, and then I would collectively listen to them and take what they're saying to heart. And shockingly, a lot of credible witnesses are saying these exact things. So that's where it becomes very confusing and frustrating. Bueno, él dice que según él se ha puesto a analizar esto durante muchos años y dice que hay que verlo de varias perspectivas. Hay dos. La primera dice que los seres humanos, nosotros los seres humanos también hacemos experimentos, nos comemos animales que están en la escala aparentemente menos evolucionados, sacamos perfume de animales, comemos la piel del cerdo, qué sé yo, cualquier cosa de estas, ¿no? Y estos seres que están más evolucionados a nosotros nos ven como, se puede decir, como cavernícolas, súper bajos, y hacen con nosotros lo que les da la gana, una granja humana, como también lo ha dicho Salvador Fresedo. Esa es una perspectiva. La segunda perspectiva dice que es posible también que esto hay que tomarlo también como válido, que posiblemente le echan la culpa a todos los alienígenas para lavarse las manos, distraer la atención de los crímenes que hace el ser humano contra el ser humano también, ¿no? Exacto, también me parece muy buena cosa que ha dicho, porque, bueno, sabemos, voy a comentar esto, ¿no? Yo me recuerdo de cuando conocí a Brett Collie Shepard, que él afirma ser superviviente del proyecto MKUltra, y él hablaba de que él conoció lo que es la trama Franklin, ¿no? Que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Y él cuenta que se proyectaban y se grababan snuff movies, que son las películas de snuff, estas, tobacco films, ¿no? Como les quieran llamar, ¿no? Y él dice que en esas películas aparecían payasos, clowns, ¿no? Vestidos de clowns y todas esas historias, ¿no? Realmente la pregunta, y eso nos ha dicho en el documental, le quería preguntar si tienen constancia de que en uno de esos tantos rituales que se hizo en la base de Montauk, si se llegó a grabar alguna película snuff. Es lo que me gustaría saber, porque dicen muchos que es leyenda urbana, pero México existe, se están perdiendo hasta la Okay, John asked Christopher, these kind of things happen, like torture, not only Montauk Chronicle or Camp Hero base. There is everywhere. In the elite, in the mansions, they torture people. They do a bunch of things over here in Europe, in Belgium too. The Dutroux case, and very, very, very nasty thing happened. Okay, and some of these people like was torturing or killing. They make films. And they sell that in secret to another elites member, maybe from, I don't know, Japan or China or wherever, and they have connections and they make money with this kind of crazy things. And if you know, maybe if they make films about this kind of Camp Hero experiment, or maybe you didn't have the proof of that, but if the witness was talking about this kind of stuff over. I think it was documented, but those documents are so classified and hidden as they are in other places. You know, we live in a very dark world. Unfortunately, the people in charge are the most evil, it seems, and behaving badly all the time. But the question is, can we do something about it, and how many are willing to do something about it? And then I guess the third question would be, what do we do about it? And it's horrifying to think. You know, I started to really learn about these things in reality. Of course, I knew of torture and different things that have happened in history, but not to this extent and not to this magnitude. It seems to be one
our lives seem to be one big hoax. You know, everything around us is being faked, and we're being manipulated constantly. And it was that thought that began to torture me. And so I really had to slow down with this information, because I realized it is true. But to what magnitude and to where, as we start to get the details. And I think that's, as you were saying before, that it's happening now. We're starting to wake up, and it's just what would be the retaliation on the part of the people who are doing this when they realize we're waking up? That's the question. Because they're capable of really bad things, and most of us are not. We're not. You know, we're not capable of bad things, but these guys are. And so I would be very cautious about every step. Él dice que se están que sí se han documentado estas cosas, pero esto es información top secret que la han comprimido y la han ocultado y la han mandado hacia otros departamentos. No nos olvidemos que la gente que está en los poderes son gente muy maligna y muy peligrosa, y dice que incluso en estas investigaciones hay que tener muchísimo cuidado, porque tal vez nosotros no seamos capaces de hacer algo así, pero esta gente que está arriba nos puede eliminar en cualquier momento o hacer alguna cosa mala hacia nuestra familia, y que cada cosa que nosotros hacemos, y personas como lo que nosotros estamos sacando a la luz, que hemos despertado toda esta manipulación, de toda esta burbuja de mentiras que nos han manipulado durante tanto tiempo, y nosotros nos arriesgamos a hablar sobre estas cosas. Hay que tener cualquier cantidad de cuidado al revelar estas cosas. Exacto. Ahora estamos revelando muchísimas cosas, Mauricio y también Christopher aquí a nuestro otro lado de la pantalla. A mí lo que más me sorprende y nos sorprenderá a todos, bueno, ¿cómo es posible que se haya llevado a cabo un proyecto de esta magnitud durante tantos años, ¿no? Y cómo nadie se ha dado cuenta hasta años después, ¿no? Porque si no es ni por Stewart ni por los dos científicos que estuvieron ahí trabajando, los que dieron el ok al proyecto, pues esto nunca se hubiese dado a conocer. Siempre se trató de leyenda urbana, ¿no? Pero de verdad que yo me quito el sombrero, nos quitamos el sombrero todos ante nuestro invitado Christopher, que ha salido hasta en Blu-ray. Ha salido hasta en Blu-ray, Mauricio. Eso se está vendiendo. Tú imagínate, nadie ha dicho nada. Sí, adelante, Mauricio. Yo voy a hacer una pregunta y después la traduzco. Sí. Christopher, this is my personal question. In this investigation, you don't have fear that something happened to you or to your family? Sometimes some people ask to me this. Sometimes, yes, I think could be can happen. You know, many things. I'm befollowed. I know from Secret Service over here in Germany many years. I know that. By the way, but I'm not alone all the time, and I know that I was before in the military. I can't talk about many things, but I know how work this kind of stuff. So I know where I can go and where I cannot go, and I know when somebody follow me, you know. But that's my personal thing. So what do you think? You don't have fear about this kind of stuff, or? No, I do, and I think that it happens every time. I can't help it, but when I'm on a show like this or speaking my mind, I do my best to speak clearly and try to get people to think straight. And I think that's what they're afraid of the most. They don't want us to think clearly. They want us to focus on the fantasy stuff and distract ourselves. And somehow, every time I talk about it, I refuse to. I do get a little scared because, remember, these are the people that have murdered hundreds of thousands, if not more, people over the years, and they're capable of the most unimaginable brutalities. So I don't know, but I feel compelled to continue to talk about it in the way that I'm talking. So something's pushing me to keep speaking about it, regardless of the danger. But I did become very paranoid making this film. As of this time, I don't, you know, because the people say that it's not like they would just come and kill you. They'll ruin your life, or they'll do things to you. So something goes wrong, and I think maybe, uh-oh, you know, is this them punishing me? But I can't think in that way, and we can't be afraid of that all the time.
and someone has to do something about it, right? You know, and we like are. Snowden, like Snowden, for example. Right. Now, I'm not at that level, of course, but who knows? You know, I know this information was out there before, but I also know that I have a unique perspective on it, and I try to keep people on the ground when we think about it, because whether it was aliens or not, there was still an atrocious crime committed to us. So we have to just focus on the crime, I think, and there are less people talking about that, at least involved in the situation, or claim to have been involved in the situation. So yeah, it could be dangerous to the people that did this, but we're doing it, so maybe we'll do something positive. Exactly. Yo lo he entendido, Maurice, y ha dicho cosas como que, por ejemplo, que hay que tener cuidado por nuestras vidas, que nos podría pasar algo así el día de mañana si no nos cuidamos, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que lo que ha hecho él, y de verdad lo digo, es que es para repetirlo, es que tú piensas, Mauricio, nos pongamos en el lugar de Christopher, que saca una cosa que a la CIA no le ha gustado. No le ha gustado a ninguna de las élites. Sabemos que en Estados Unidos un director que iba a sacar The Great State falleció en extrañas circunstancias y se cree que fue asesinado. Y ahora saca un documental a donde se revelan cosas muy fuertes y aquí lo tenemos con vida y es increíble. Entonces, realmente... Sí, Mauricio. Sí. Yo voy a traducir rápidamente un poquito más. Dice que él sí tiene miedo y se puso incluso paranoico un tiempo cuando hizo este film y lo sacó, porque realmente esto es muy peligroso, hacer este tipo de revelaciones. Yo le dije que a mí me han seguido también gente del servicio secreto de 2 países en particular, sí, que no, ya ustedes se imaginarán qué países serán, y como quien dice, te estamos chequeando. A mí siempre me dicen, te estamos chequeando. O sea, no me hablan directamente, pero uno se da cuenta cuando lo han seguido. Caramba, yo no soy tonto. Exacto. Entonces, me han investigado, me han hackeado la computadora, me han pasado muchísimas cosas. Incluso hoy hubo un intento de hack. Por cierto, no por hablar de cosas personales, pero que hay unas cuantas personas que nos están vigilando y casualidad que a mí hoy he tenido 5 amenazas de virus. Tú también lo has tenido, Maurice. No es casualidad, esto está unido a un parentesco de lo mismo. Nos espían a todos que queremos sacar la verdad. Pero bueno, el tema es aparte, ¿no? Pero yo le quería preguntar, y le preguntamos todos, bueno, ¿y él qué cree que va a pasar en Estados Unidos? ¿Se va a desclasificar los archivos secretos de la ufología? Ya se va a cortar otra vez. Pero no problem, dile que continúe, que quedan 9 minutos y ya finalizamos. Okay, we have 9 minutes. What do you think about this, the archives of the real UFO phenomenon? If you think that the situation in the US will change one day and I know the truth, you know the truth. We know because we do more deeper research, but the normal people, some people are waking up, but they don't know what we know. So what do you think if finally one day this planet will be free from this kind of criminals? What do you think about that? I have a solution. Well, the beginning of a solution is this. Stop asking for permission to get disclosure, and we all declare right now, disclosure's already happened. We know it. We don't need a president or a prime minister to come on TV and tell us. We know, and if we continue to say that we already know and just disperse their permission, we will win this. So that's what we say. Disclosure's already happened. It's happened. We know. So we don't need you to tell us. We know. That's how I feel. Dice que no es necesario y que ya paremos de estar esperando de que los gobiernos nos digan permiso para decir todas estas cosas que ya lo sabemos. Que estos fenómenos existen, que estos seres extraterrestres existen, que han estado aquí desde el principio e incluso antes que nosotros, y que todos los crímenes y las cosas las han hecho. No necesitamos. Simplemente investiguen, sigan adelante y declaremos que ya sabemos, porque ya se sabe. Por Heller. Y por eso esta es nuestra misión, hablar a más personas a nivel mundial. Por eso es que yo hago la traducción, para que gente de habla hispana sepa de estas cosas, porque muchos no saben el idioma, y poder llegar a más personas para que este planeta lo lleguemos un día a liberar, para ya no depender de estos delincuentes, de estos criminales que están en los poderes. Exacto, Mauricio. Estaba mencionando al exministro de Defensa, Paul Heller, de Canadá, que seguro aquí nuestro invitado Christopher conocerá. Él lo reconoció.
Paul Heller reconoció, y él mismo lo reconoció, que habían seres alienígenas dentro del gobierno canadiense. Y eso es verdad, porque Alfred Webre también lo cuenta, conoce a la familia Bush y porque él estuvo en Yale y él lo cuenta, lo ha contado públicamente. Y Jimmy Carter, aunque haya sido el presidente que lo han manipulado, él quiso desclasificar los archivos. Fue el único presidente a día de hoy. Y bueno, Kennedy también, John Kennedy también, que fue asesinado después. Y qué casualidad en Dallas, Texas, ¿no? La capital del petróleo, ¿no? Entonces, la última pregunta que le voy a realizar, ya por hoy, en esta magnífica entrevista, hemos sido cautos, respetuosos y hemos sido concluyentes con las preguntas. La pregunta última es, Montag, que ha llegado hasta aquí a Europa. ¿Él tiene pensado viajar a Europa para dar alguna entrevista a alguna televisión? O, por ejemplo, también, o que lo nominen, ¿no? A un, ya tú sabes, a un award, ¿no? De BAFTA. No sé, porque el documental está teniendo muchísima repercusión y fíjate que ya está online, que es bueno decírselo para que... y en subtítulos en español. A ver qué opina. What do you think about your movie of this kind of investigation? If you will come to Europe, maybe with an interview in TV or in how, and because your movie is in Spanish but in subtitles, and if you will put the film in another language. Oh, it's been my intention since day one. I want to have as many languages possible translated. It was just in the beginning of time and money. That's the only reason, but it was always my intention to because we've had orders come from all over the world, and that's the perspective I made it, not in a perspective of the United States, but a perspective for anyone to see. And I just have to find the logistics of getting the languages translated and having them on a special disc for everyone to see. That's the whole idea. Dice que sí, que él trata de que se vaya a traducir a todos los idiomas posibles para que él no se concentró en este film que solamente vaya para Estados Unidos, no solamente para US, sino para todo el mundo. Y lo que pasa es que se necesita también dinero, un dinero grande para invertir, pagar a los traductores, se necesita una logística grande, pero está trabajando todavía en esto. Bueno, pues yo la verdad que por último ya, porque se ha dicho todo. Creo que se dará una segunda parte próximamente. Esperemos que esté de nuevo con nosotros. Lo único que puedo decir que me quito el sombrero, que es una grandísima persona y que lo que ha hecho no lo haría cualquiera, que mucha gente se ríe de esto, que quieres que te diga, Mauricio, y al resto de los siguientes, si es que es la realidad, pero está despertando la gente. Y personas como Christopher, como tú y como el que está aquí, un servidor que sube el vídeo, también se la está jugando. Y también quiero saludar a todos los siguientes, ¿no? Y dar gracias a todos por hacer posible esta entrevista y también gracias a Christopher porque me atendió desde acá al programa, ¿no? Increíble, de verdad. No tengo palabras para esta entrevista, tu ayuda, la de todos. Gracias. No hay de qué. John, Christopher, John has said to you, thank you for this very special work that you have. Includes you are risking your life doing this kind of research and put in a films and everywhere to the whole world, because I'm in Germany and I was seeing your film, so so this will go viral. I know that for a fact, and that he's very I don't know the name in English for that word. Very grateful for your work, and you must take care too. Everywhere you go, if you go a bar, don't accept a beer, open beer. You must all the time. That's not paranoid. That is only secure. You know, I do the same thing over here in Germany. I don't drink alcohol, but if I go a place, I change all the time, change routes, because you don't must to have a chance to this kind of people, you know. I know, and I think that's why I have issues every day, because I worry about these things and I take it very seriously, and that's why I speak in the tonality I do. And thank you so much for letting me be on this, because it helps me get the word out in many ways. I don't know, I felt compelled for 9 years with no money and no help to put my whole life at risk,
just my personal life, everything fell apart to make this picture. But I kept going. I could have done other things. So I don't know. I feel compelled to keep going, and I promise to. So no problem. You have me. You have John over here. So if you need help, or you want to come to Germany and do something over here about the film, you don't have enough money for a hotel. You can't stay by me. Thank you. Money. You don't have to pay nothing. So I would love to come there. I would love to work there. Most likely, I'll end up being there. So no problem. And thank you very much. We will have a contact with you if you need something. I'm over here. Thank you so much, and same to you. Thank you. Thank you very much, Christopher. Thank you. Thank you, Juan. Thank you. From me. Thank you very much. Same here. Thank you. Thank you. Bueno, okay. Pues lo dicho, hemos llegado al final de esta entrevista, increíble como no, con esta grandísima revelación de que hayamos tenido hoy aquí a Christopher, que nos haya revelado nuevas informaciones de Montag, y darle las gracias de corazón, porque esto ya ha llegado a Europa, esto es un hecho real, esto ya nadie lo va a impedir y esto va a salir públicamente. Y también gracias a nuestro gran hermano como no, Maurice Weber, que siempre se presta, ¿no? Aunque a veces le digo Mauricio, pero eso es un tema aparte, ¿no? Y nada, de verdad, gracias Maurice. Thank you very much, Christopher, from United States of America. Thank you. This is a pleasure for me to realize this interview about today, about these topics from awakening in Europe. This is my objective and other persons. This is the very true expense. Thank you very much. Thank you so much. I'll talk to you soon. Thank you. Thank you. No problem. We have contact.